En mis manos tengo un ejemplar de esta publicación que se titula La Amazonía Peruana, la última renta estratégica del Perú en el siglo XXI o La Tierra Prometida. Su autor, un verdadero experto en temas de Amazonía, Roger Rumril. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Encantados. Aquí lo primero que me salta a la vista son dos conceptos que aparecen en el mismo título, renta estratégica y tierra prometida. ¿Nos podría explicar un poco por qué renta estratégica, por qué tierra prometida cuando nos referimos a esta Amazonía? Sí, el concepto de renta estratégica es un concepto que ha trabajado el diplomático y ensayista peruano Osvaldo de Rivero en su libro El mito del desarrollo, los países no viables en el siglo XXI, y él dice que hay ciertos países que no tienen renta estratégica. En el caso del Perú, él dice, el Perú tiene 5 desafíos globales. Entre esos desafíos globales está la energía y la escasez de agua. Pero dice, uno de esos desafíos globales es que el Perú no tiene una renta estratégica, es decir, no es un productor de petróleo, no es un productor de alimentos, no controla un espacio estratégico del planeta, y por lo tanto ese es uno de los mayores desafíos globales. Entonces yo respondo, digo, sí, el Perú tiene una renta estratégica y esta renta estratégica es la Amazonía peruana en el siglo XXI. ¿Por qué es una renta estratégica? Porque una renta estratégica es una suerte de carta de negociación que tiene un país en el darwiniano escenario geopolítico del siglo XXI. Es una carta de poder, una renta, capacidad de negociación. Y en el caso de la Amazonía en el siglo XXI tenemos el agua, tan escasa en el siglo XXI, tenemos el petróleo, el gas, tenemos la biodiversidad, tenemos los conocimientos indígenas, el banco de conocimientos indígenas, es decir, tenemos los recursos estratégicos geopolíticos que la sociedad global del siglo XXI necesita y exige. Y ese es desde mi punto de vista, la Amazonía en el siglo XXI, nuestra renta estratégica, es decir, nuestra tierra prometida. Una promesa está en todo esto. El libro en sí está dividido en 2 partes, pero en estas 2 partes del libro, la Amazonía peruana y el arte y posmodernidad, contienen en realidad 6 ensayos, 6 trabajos suyos. ¿Nos puede hablar un poquito de en qué consisten estos trabajos y por qué los ha escogido y los ha puesto en este orden específicamente? El libro realmente es una continuidad de un proceso de reflexión que ya dura muchos años, más de casi medio siglo de reflexión. Y el libro anterior, que salió en los 80s, era Amazonía Hoy, Crónicas de Emergencia. Este libro recoge mis reflexiones de los últimos 20 años y ubica la Amazonía tal como debe ubicarse en el siglo XXI. La Amazonía peruana es un tema local, es un tema regional, pero sobre todo es un tema internacional, geopolítico. Entonces, mi propósito es instalar el tema amazónico en el escenario global. Por eso, los primeros temas tienen que ver, el primer ensayo es el ensayo que da título al libro. Al libro, exacto. Explica ahí por qué la Amazonía es la renta estratégica. El segundo ensayo es un análisis, es un recuento sobre la economía global y los impactos en la Amazonía y en los pueblos indígenas. Hay un ensayo también sobre las exoneraciones tributarias, que es una vieja polémica en la Amazonía, que es una agenda pendiente. Y luego vienen los ensayos básicamente culturales. Culturales, ¿no? exacto, y esa es otra. Uno es el tema del realismo mágico y la cultura como una muestra de la posmodernidad, eso es bien polémico. Y luego el último título, el último ensayo, es un ensayo sabroso. Se titula El otro sabor del Perú, el festín de la comida, los tragos afrodisíacos y los filtros de amor en la Amazonía. Este último ensayo ha sido muy pedido por todos los hombres de mi edad. Están pidiendo
el libro y sobre todo este ensayo. Hay muchos temas interesantes y realmente todos ellos son tan amplios que podríamos conversar larguísimo. Como muestra de botón, yo por ejemplo, de uno de los temas que necesariamente están relacionados con la Amazonía peruana, es el tema de la cocaína y del narcotráfico. Y al atender toda esta situación, por ejemplo, hacía usted una comparación entre lo que es el concepto de desarrollo alternativo y desarrollo sostenible, que debiera reemplazar al primero. Un poco nos podría, por ejemplo, explicar eso. Bueno, el libro, yo he hecho trabajo de campo desde los años 70 en el Valle del Huallaga. He seguido el tema desde sus inicios y he seguido el tema en las áreas de consumo. He hecho trabajo de campo en el Alto Huallaga, he hecho trabajo de campo en Estados Unidos, he hecho trabajo de campo en Europa para ver el consumo, ¿no es cierto? Entonces he seguido el tema en los últimos 30 años. Y cuando hablo del desarrollo alternativo, yo pienso que es un concepto muy restringido, muy parcial. Cuando hablamos de desarrollo en la Amazonía, con relación a la coca y cocaína, debemos hablar de desarrollo integral, desarrollo sustentable. Hoy por hoy, ese término y el concepto mismo acuñado básicamente en Estados Unidos es un concepto, como digo, restringido, y la razón de esta restricción no solamente conceptual, sino el enfoque como tal, determina que no haya sido exitoso tal como hubiéramos querido para erradicar no solamente la coca que se va hacia el narcotráfico, sino lo que hay que erradicar es la pobreza.